todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a las clases virtuales del área de ciencias sociales. Espero sean de vuestro agrado. Gracias. Ante todo, recordemos que un área se encuentra conformada por varias materias. Estas son geografía, historia, filosofía, ciencias políticas y económicas, clase virtual número 1, segundo periodo. Las proposiciones. Bueno, buenos días a todos y todas a la primera clase virtual del área de ciencias sociales, en este caso con grado 11, filosofía. La idea es que durante este tiempo, pues mientras dure esta situación, podamos trabajar por lo menos virtualmente, de modo que estas clases se irán desarrollando de este modo. Vamos a hacer una serie de videos, trabajaremos por medio de videos y a partir de ellos pues abriremos unos foros de discusión en los cuales podamos tratar los temas que veamos durante este periodo. Y pues debido a las circunstancias, disculpen si me veo un poco peludito, la cuarentena. Bien, entonces en los últimos días que estuvimos trabajando, pues me percaté de unos ejercicios, un taller que se había dejado en la plataforma de Classroom. Revisándolos me di cuenta que en realidad no entendieron el tema, ¿sí? Por tal motivo volví a incluir el tema en este periodo, pues porque la idea es comprender, ¿no? A lo largo de las clases de filosofía es lo que hemos tratado de establecer, la comprensión. En este orden de ideas, pues si no entendemos algo, difícilmente podemos continuar con el tema. Es por ello que vamos a continuar con este tema de las proposiciones, ¿de acuerdo? Antes de iniciar, quiero primero, en primera medida, presentarles cuáles son las competencias que vamos a trabajar. Sí, aquí las podemos ver para el grado 11. Vamos a ver un modelo más sencillo, creo que lo tengo. Sí, es este, lo ampliamos y la idea es que vosotros copiéis. Esta no es. Copiemos las competencias y los temas en nuestros cuadernos para llevar también, que ustedes puedan llevar asimismo el orden
digámoslo así, de la bitácora de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, bien. De acuerdo, entonces para que quede mucho mejor la visibilización de las competencias, eh, acá queda ya ampliada la imagen. Igualmente el video de esta clase y los documentos que se van a trabajar van a quedar dentro de la plataforma de Classroom para que puedan acceder a ellas ya ustedes y puedan revisar con más calma los temas, incluso para el momento en que se vaya a hacer una evaluación para rajarlos, digo, para mirar si han entendido o no. Pueden acceder a estos documentos. Entonces ya ustedes con más calmas ponen pause, verifican los temas, como en este caso que estamos observando, y puedan por lo menos tener la bitácora de este viaje que emprendemos en el segundo periodo. Voy a colocar pause un momento. Bueno, entonces ahora sí a lo que nos compete. eh, Vamos a trabajar en este documento que ya con antelación hemos conocido y que con el cual hemos estado trabajando o trabajamos durante el primer periodo. Bien, o sea, los principios, los cuatro principios, los pasamos rápidamente, igual como les decía. El documento ya lo deben de tener, igual se hizo algunas modificaciones en este, entonces en la plataforma de Classroom pueden descargarlo. Voy a dejarlo ahí ya cuando iniciemos las clases. ¿De acuerdo? Bien, el tema que habíamos quedado pendientes era sobre las proposiciones, ¿no? En cuanto a algunos términos que se utilizan dentro de la filosofía. Recordemos que, como veíamos en el primer periodo, la lógica tiene una serie de términos establecidos que son fijos, ¿sí? Son infranqueables, y si no los comprendemos podemos pues prácticamente caer en errores muy fácilmente, y pues obviamente en nuestra argumentación se van a encontrar falencias, ¿no? La idea no es que un argumento sea infranqueable, pero sí que logremos establecer eh, buenos argumentos en general. Bien, el tema que estaba pendiente y que revisando sus talleres me percaté que no había una comprensión de este concepto, era el de las proposiciones. Bien, ¿qué se dice sobre las proposiciones? Se puede establecer sobre una proposición que estas son falsas o verdaderas. Si yo puedo mentir o aseverar una, una oración o una frase, decimos que esta entonces es una proposición. Eh, la idea es que ustedes vayan leyendo igual ahí a medida que yo voy explicando, vayan leyendo las diapositivas. Bien, entonces aquí podemos encontrar en esta parte que hay otro tipo de oraciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, existen las preguntas, las exclamaciones. En cuanto a las preguntas, estas se dan, las órdenes, ¿sí? Se establecen, se acatan, una pregunta se puede responder y una exclamación se puede proferir. Pero ninguna de estas se puede afirmar o negar su veracidad. Entonces, en la gramática hay algunas formulaciones en oraciones que son declarativas, interrogativas, imperativas, ¿sí? Y exclamativas. Ya pasamos y vemos algunos ejemplos para poder determinar, ¿no?
Entonces aquí una orden, por ejemplo, que las órdenes siempre se encuentran en imperativo, el verbo se encuentra en imperativo, no, haz, ¿sí? Corre, salta, que por lo general, ¿sí? Ahí estamos viendo que se están dando unas órdenes, como en este caso, haz la tarea. Otro ejemplo que encontramos aquí en cuanto a una exclamación, está la de ay desgraciada, cómo temo por ti. Ahí está una persona que está expresando una preocupación. En cuanto a una pregunta, esta se puede responder simplemente: ¿está el gato vivo o muerto? Haciendo énfasis en este experimento de Schrödinger, ¿sí? Entonces nos podemos dar cuenta, por tanto, que solamente en la medida en que yo pueda afirmar o negar, estoy hablando de una proposición. En caso contrario, pues no sería lo que en lógica se conoce como proposición. Bien, entonces aquí hay una cuestión en esta problemática en cuanto a las oraciones y su significado. La oración podemos ver que en esta oración podemos ver lo siguiente. Vea, se dice Juan ama a María, y en la siguiente oración está María es amada por Juan. Aquí, a pesar de que de que nos encontremos con dos oraciones diferentes, obviamente hay una que es más larga que la otra. Por ejemplo, ¿sí? Una tiene más cantidades de palabras que la otra. Sin embargo, el mensaje que se está enviando es el mismo. ¿Y cuál sería? Que María es amada por Juan. Muy bien, ¿sí? Ahí vamos mirando. Entonces entendamos la oración, ¿sí? Juan ama a María, ¿cierto? Otra oración, María es amada por Juan. Estas dos oraciones son distintas, ya lo hemos mencionado. Sin embargo, hay algo en ellas que no varía, y esto es el mensaje que se ve imbricado dentro de ambas oraciones. Es el mismo. Bien, entonces, una forma de establecer si una oración, es de establecer la diferencia entre una oración y una proposición, es que en cuanto a la oración, esta pertenece al idioma como tal. Una oración se encuentra determinada por el idioma. No obstante, en cuanto hablamos de las preposiciones, nos encontramos con que esta es independiente de del idioma en que se hable, ¿no? Entonces acá nos encontramos con un ejemplo en varios idiomas, ¿sí? La oración obviamente varía según el idioma. Por ejemplo, en español llueve, en francés il pleut, y en alemán es regnet, más o menos, digámoslo así. Sin embargo, como podemos ver, pues aquí obviamente la oración varía por el idioma. No obstante, el mensaje en las tres oraciones es el mismo. ¿Cuál? Que está lloviendo. ¿Es verificable? Sí, podemos asomarnos por la ventana, abrir la puerta, mirar, y si podemos decir, no, es mentira, no está lloviendo, o efectivamente está lloviendo, o cuando el profesor hizo esta clase estaba lloviendo en ese momento, y tomó el ejemplo en esa situación, en ese contexto. Sin embargo, aquí hay una cuestión, y es que independientemente del idioma, el mensaje es el mismo, que está que está sucediendo un fenómeno climatológico. Entonces, acá vemos que la proposición sigue siendo
la misma, pese a el idioma en que se hable. Bueno, aquí hay un error, es preposición, no es preposición, entonces por favor tengan pendiente donde estoy señalando. Ya después yo lo corrijo antes de subirlo a la plataforma. Es proposición, ¿no? Las preposiciones son otras, para que nos demos cuenta. Entonces, bien, continuemos. Acá encontramos un ejemplo sobre las proposiciones, ¿no? En español encontramos 4 oraciones. Bueno, primero encontramos 4 oraciones que cambian en el idioma, ¿cierto? Hay un payaso triste en la luna, dice la primera en español. Il y a un clown triste sur la lune, que es el último en francés. There is sad clown en inglés, ¿no? Y en alemán, que es el tercero. Entonces, aquí podemos evidenciar que las 3 oraciones son distintas unas de otras por las palabras que se utilizan. El orden sintáctico también de la misma oración varía. Sin embargo, la proposición en las 4 oraciones son las mismas, ¿sí? El mensaje es el mismo. ¿Cuál? Que existe un payaso que se encuentra en la luna y este está triste. Bueno, entonces la idea es que consignen este ejemplo en vuestro cuaderno para que puedan revisarlo más adelante. Bueno, el siguiente ejemplo pues dice también 4 oraciones. La primera está en español, como pueden notarlo, en francés, alemán e inglés, la última oración. También podemos notarlo, pues que son 4 oraciones distintas con palabras diferentes, ¿sí? Algunas acá sí las habíamos visto en nuestra existencia, ¿cierto? Sin embargo, de las 4 oraciones podemos sacar una única conclusión. ¿Cuál? Que hay una hoja que es mecida por el viento otoñal, como dice en español, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que entonces la oración varía, está determinada por el idioma, no obstante, el mensaje en las 4 oraciones es el mismo. Tenemos este otro ejemplo de el perro está dormido. Entonces igual encontramos en los 4 idiomas que habíamos mirado anteriormente: español, inglés, alemán y por último francés. También podemos notar aquí que la oración cambia según el idioma. Sin embargo, el mensaje que se envía es el mismo. El mensaje proposicional no cambia, y este es que hay un perro que está dormido. Bueno, vamos a ver este video, un fragmento un poco corto que nos puede ayudar a aclarar un poco este concepto de la proposición. Y aquí igualmente se encuentra, como pueden ver, el enlace en YouTube, como por reconocimientos de autor, para que ustedes sepan. Igual si quieren verlo completo, puedan ustedes también más adelante hacer. Solamente vamos a ver un fragmento de este video. Bien, voy a ver. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver un ejemplo sobre las proposiciones que en la primera presentación no quedó el audio. Entonces rápidamente voy a pasar a esta diapositiva. En dicho video pues vamos a ver qué se entiende por proposición. Presten atención y pues ellas que van tomando apuntes de las ideas que les va cruzando por vuestra cabecita. Hola, bienvenidos nuevamente al canal Sepromat. En esta ocasión vamos a considerar el tema lógica proposicional. En esta primera parte hablaremos de la lógica y las proposiciones lógicas.
Bien, acá podemos ver que se encuentra un enlace el cual podemos visitar más adelante si gustan verlo completamente y para aclarar algunas dudas que se les quede, ya con más detenimiento y más atención. Cuando nos referimos a algo que es lógico, hablamos de aquello que es coherente, de aquello que es bien estructurado. Bien, entonces aquí podemos ver una definición bastante específica sobre lo que es la lógica, basados en el texto de Introducción a la Lógica de Irving Copy, podemos establecer que en cuanto a la lógica, este es el estudio de los métodos y los principios usados para distinguir el razonamiento correcto de aquel razonamiento incorrecto. Es algún aspecto que veíamos en las primeras clases de este año en el grado 11, la definición de lógica. Entonces, cuando nos pregunten sobre qué es la lógica, sobre qué trata la lógica, pues precisamente es esto, ¿no? Limitado a ese aspecto que el análisis de los métodos para establecer cuando un argumento está correctamente elaborado o se encuentra incorrecto. Bien, veamos ahora si vamos adelantando hasta el punto exacto en el cual nos sirve para aclarar este aspecto de las proposiciones. Ya después yo lo edito y lo pongo en el lugar donde espero que quede. Bien, prestemos atención. Empezaremos hablando de la proposición. Bueno, nosotros sabemos que la lógica utiliza un lenguaje exacto, un lenguaje que no da lugar a imprecisiones. Por eso, para tal fin, se toma como elemento básico a la proposición. Finalmente, ¿qué es una proposición? Una proposición es un enunciado al cual se le puede dar un valor de verdad. Es decir, nosotros en nuestro lenguaje común usamos enunciados, pero no todos los enunciados son proposiciones. ¿Cómo sabemos si un enunciado es una proposición? Porque justamente se le puede dar un valor de verdad. Es decir, se puede decir de él que es verdadero o que es falso. Vamos a poner unos ejemplos. La expresión, el enunciado, París es la capital de Francia, ¿podría llamarse proposición? Pues sí, es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque le podemos dar un valor de verdad. Podemos saber si París es la capital de Francia. Bueno, y nosotros sabemos que es verdad. Finalmente, entonces, es una proposición. No por el hecho que sea verdad, sino por el hecho que podemos definir si es verdad o falso. Veamos otro ejemplo. Roger Federer es el mejor tenista de la historia. ¿Será una proposición? Pues sí, es una proposición. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos también dar un valor de verdad. Los que amamos el tenis sabemos que el señor Roger Federer es precisamente el mejor tenista de la historia. Así que es una proposición verdadera. Veamos otro ejemplo. Machu Picchu está situado en Bolivia. ¿Será una proposición? Claro que es una proposición, porque podemos saber su valor de verdad. Ahora veamos conocimientos de geografía básica sobre América del Sur. ¿Es esta una proposición falsa o verdadera? Copien en su cuaderno la respuesta. 3, 2, 1. Continuamos. En este caso, su valor es falso. Bueno, sabemos que Machu Picchu realmente está en Perú, en Cusco. La expresión 2 más 2 igual a 5, ¿será una proposición? Claro que es una proposición. Sabemos si esto es verdad o falso. Sabemos en esta ocasión que esta proposición es falsa, porque 2 más 2 no es 5. ¿Qué tipo de expresiones o qué tipo de enunciados no son proposiciones? La expresión ¿cómo te llamas? ¿Es una proposición? No es una proposición. ¿Por qué? Porque es una pregunta y no se puede afirmar de una pregunta si es verdad o es falsa. Una pregunta no tiene un valor de verdad. La expresión deseo que seas feliz. Bueno, es simplemente un deseo.
esto no tiene un valor de verdad, por lo tanto no es una proposición. Vamos a hablar ahora de proposiciones simples. Bien, ahí tenemos esta parte sobre las proposiciones. Qué pena. Voy pasando de diapositiva, entonces veamos acá la cuestión de, perdón, bien, la cuestión, aquí hay una parte importante que tenemos que tener en cuenta y es el valor de la palabra como tal. Entonces la palabra la palabra como tal, esta idea o ese concepto viene del griego que es logos como tal. Es un concepto que ya hemos trabajado antaño. Por lo general es una de las temáticas que se tratan siempre en las clases de filosofía, ¿no? Por lo menos en las nuestras. Entonces, como tal, ¿cuál es el significado de logos? Podemos ver que de logos sale catálogo, decálogo, prólogo. Entonces, esta palabra tiene su raíz en el verbo legein, que significa decir, hablar o ser racional. Entonces, dentro de las acepciones que encontramos de logos, es racional, ¿no? Es la razón como tal. Eh, entonces, de aquí también se deriva lo que es la lógica, ¿cierto? Podemos notar entonces que la palabra es ordenadora, ¿sí? ¿Ordenadora de qué? De la realidad. Obviamente pues de la realidad humana, le da un orden y eso es lo que hace la lógica como tal, ¿cierto? Por medio de las palabras, por medio del lenguaje, lo que hacemos es ordenar algo que en un principio nos resulta caótico. De ahí que la lógica se enfoque precisamente en la cuestión de la argumentación. Bien, entonces cuando hacemos uso de una palabra, nos abrimos a una multitud de posibilidades, de mundos o de ensueños. Y en este caso les invito a que vean el poema de Pablo Neruda en donde habla sobre la palabra. Aquí mismo está el enlace para que ustedes lo sigan ya más adelante y con más calma. Bien, un texto que habíamos trabajado en clase importante que nos ayuda en esta comprensión de las proposiciones y cómo estas varían. También lo importante de el uso de la palabra, saberla utilizar y ubicar en nuestro discurso. Podemos encontrarlo acá en este pequeño cuento de Jorge Luis Borges, que nos puede de pronto aclarar esta parte que es más o menos como un paréntesis de lo que estamos viendo sobre las proposiciones. Bien, el texto es: el significado modifica nuestros fantasmas. Dice así: un ejército se encuentra rodeado por un batallón enemigo. El general del ejército sitiado les dice a sus soldados que no teman, que tiene una solución. Le muestra una enorme jaula con animales feroces. Entonces este les explica que son leones. Cuando los soldados enemigos se acerquen, abrirán las jaulas. Cuando se aterroricen y huyan, los mataremos y ganaremos la batalla. Cuando el ejército enemigo se acerca, sueltan a los leones. Los soldados del ejército atacante le preguntan a su general: ¿qué son esos animales que se aproximan? Son perros, con unos palos los mataremos. Efectivamente, los golpearon, los mataron y tomaron la ciudadela. El significante determina al sujeto. Y aquí hay una cuestión importante que pues ustedes lo ven en gramática, y es la noción como tal de lo que del concepto de palabra. Uno es su significado,
el cual no lo podemos modificar, y otro el significante, que es lo que nosotros entendemos sobre la palabra, ¿cierto? Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, en los principios de identidad, cuando una palabra dentro de un discurso es modificado, ¿cierto? Cambia completamente el sentido. En este orden de ideas, pues la argumentación estaría equivocada, no sería correcta. No que propiamente que esté equivocada, sino que no sería correcta principalmente. Entonces, por eso, y aquí volvemos a los principios, ¿no? El significado dentro de un argumento no podemos variar su significante. Por eso el ejemplo que les doy de el cuento de Borges, del significado modifica a nuestros fantasmas. Está también el poema de Neruda para que ustedes lo revisen más adelante, y incluso pues en alguna oportunidad hablábamos nosotros también sobre otro poema de Borges que se llama El Golem. Recuerden que dice más o menos, sí, como afirma el, a ver, ¿cómo es? Sí, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En la letra de la rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Bien, entonces aquí vemos cómo la palabra tiene un fuerte contenido, ¿cierto? Que contiene, bueno, que guarda más bien, que guarda todo el significado de las cosas como tal. Recordemos también que tenerle miedo a la palabra es tenerle miedo al objeto mismo, ¿no? De ahí que las palabras sean tan significantes cuando hablamos con las personas, ¿no? Pues las palabras tienen la capacidad de herir fuertemente, de herirnos, y también de generarnos alegría, ¿cierto? Basta con darnos cuenta cómo nos tratamos entre nosotros, cuando alguien nos grita, ¿cierto? Cuando usa palabras fuertes, como tonto o bobo, lo que usted no sabe, ya podemos notar cómo está lacera nuestra alma. Bien, la próxima clase seguiremos viendo el tema de los silogismos. Espero que les haya aclarado las dudas sobre el tema de las proposiciones, y cualquier cosa pues estamos charlando. Ya finalizando el video, vamos a ver si nos queda un poco de tiempo para mirar a ver si les quedó algunas dudas. En cuanto a los silogismos, ya podemos ir mirando que son argumentos deductivos, ¿no? Y están compuestos por proposiciones. De ahí la importancia de aclarar este tema. Entonces, siguiendo el texto, la obra de Introducción a la Lógica de Coppi, vemos que un razonamiento no es una mera colección de proposiciones, sino que tienen una estructura. Al describir esta estructura se emplean comúnmente los términos premisa y conclusión, tal cual podemos observarlo en esta diapositiva. Finalizamos con ese fragmento de la obra de Coppi, y para la siguiente clase iniciaremos con este mismo fragmento para recordarlo y que se vaya calando ahí en esas pequeñas cabecitas. Esperemos, vamos saliendo a ver si queda algo pendiente. Creo que por el momento es todo. Muchas gracias. Bueno, jóvenes y jóvenes, por el momento es todo. Nos vemos en la siguiente clase. No olviden darle like, ya que no tengo lo de las fotocopias, y así no me puedo comprar mi apartamento en Miami. Entonces toca que ustedes ahora den like. Gracias, hasta pronto.